Gabriel García Márquez es una de las voces latinoamericanas más influyentes del siglo XX. Y aunque lo he leído y reconozco que me han gustado algunas páginas de su obra, hay un tema recurrente que me genera mucha incomodidad. Hoy me sinceraré contigo sobre mi conflicto, sumado a la gran incógnita. ¿Se puede separar al artista de su obra? Quédate que estaré comentando esto en este video. Antes de comenzar, como siempre, un poquito de contexto. Si no lo sabes, Gabriel José García Márquez fue un escritor, guionista y periodista colombiano, nacido en Aracataca en 1927 y fallecido en la Ciudad de México en 2014. García Márquez es conocido porque su obra conjuga lo fantástico y lo real, lo que ha sido denominado como realismo mágico. Una categoría literaria que tampoco me encanta, pero eso es materia para otro video. Bueno, el chiste es que esto le valió a García Márquez el reconocimiento de su obra, reconocimientos tan importantes como el Premio Nobel de Literatura en 1982. Dentro de sus obras destacadas podemos encontrar Cien años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, El coronel no tiene quien le escriba y 12 cuentos peregrinos, entre otras. Ahora bien, mi relación con Gabo fue bastante tardía. Obvio ya lo había escuchado mencionar y de hecho recuerdo que me tocó obviamente enterarme de su fallecimiento y por varios días, y no es que semanas, era el tema que pasaban en las noticias y acabé bastante cansada, he de decirlo, de esta canción de Cien años de soledad que habla de las mariposas amarillas. Macondo sueñan, sueñan en el aire, y 2 años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Sin embargo, pese a ello no me había animado a leerlo, hasta que en la facultad me tocó exponer sobre la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Me gustó porque, aunque es cruda, tiene episodios luminosos, así que después de eso como que tuve una época en la que quería leer mucho de García Márquez, leí Cien años de soledad, Amor en tiempos del cólera, y un amigo me prestó Memorias de mis putas tristes. Y para ese punto ya había detectado cierto patrón, que es el tema que te decía que me incomoda, y este es, redoble de tambores por favor, la constante historia de un hombre de 60 y muchos años que se enamora entre comillas, de una adolescente. La revelación, como puedes entender, no fue muy agradable, pero pensé, ay, quizás solo soy yo. Es decir, este señor ganó un premio Nobel, ¿qué voy a saber yo de literatura? Y lo que opté por hacer fue, pues, darme una pausa y dejé de leerlo. Guardé esta incomodidad para mí. Sin embargo, hace no mucho platicaba con un amigo sobre la obra de García Márquez y me dijo que él también había notado este tema como algo recurrente, así que empecé a pensar que quizás pues no era solamente yo, o sea, que no eran solamente ideas mías locas en la cabeza, pero tampoco le dediqué mucho tiempo a pensar en ello y dije, bueno, ok, pero hace unos días me encontré con el siguiente fragmento de una entrevista de García Márquez y pues mejor velo. Han inventado el calificativo de viejos verdes porque a partir de cierta edad les gustan las muchachitas de 17 años y de 15 años y de 12 años. Y yo digo una cosa, ¿por qué si a mí a los 60, 65 años me gusta una chica de 17 años, qué tiene de reprochable y por qué puede ser de viejos si a mis hijos que tienen 20 y 25 también les gusta? Y a ellos no les dicen jóvenes verdes. But he was a clown then. Y sí, yo puse la misma cara que tú cuando escuché esta entrevista. Entonces pensé que habían sacado a Gabo de contexto y me vi toda la entrevista y no sacaron nada de contexto. Esto que dijo fue justo lo que quería decir. El fragmento de video que te enseñé pertenece a una entrevista que le hizo Silvia Lemus en 1993 y con todo respeto para Silvia Lemus, la entrevista es malilla, se queda bastante corta. Es decir, tienes al Premio Nobel de Literatura y tú lo que le preguntas es si le gusta ser famoso. Y también le hace preguntas que para esas alturas yo creo que ya todos le habían preguntado, como en qué se inspiraba para encontrar el nombre de los personajes o sus primeros contactos con la palabra. Pero bueno, como te decía, esto es una notita y una apreciación mía. Al final de cuentas, esta entrevista se centra en el amor en tiempos del cólera, aprovechando que se hace la entrevista en Cartagena, que es el escenario de la novela, y Lemus le pregunta a Márquez que qué opina de que el amor apasionado generalmente se asocia a la juventud, y bueno, el escritor responde lo que ya viste. ¡Cochino!
Que bueno, aquí es importante acotar lo que dice García Márquez sobre que no hay edad para el amor, y en parte es cierto que la mayoría de historias de amor trágico y profundo suceden entre jóvenes, ya que culturalmente se cree que con la vejez baja la libido y los amores son cariños más bien sosegados, productos muchas veces de la prolongada convivencia. Sin embargo, si bien es obvio que los adultos mayores tienen todo el derecho de disfrutar de las cosas bellas de la vida y enamorarse de quienes desean, pues no es lo mismo que dos adultos mayores o de edades similares o ligeramente variables se enamoren a que un señor de 90 y tantos se enamore de una chica de 17 y que encima no le guste que le llamen viejos verdes. ¡Cochino! En síntesis, con este video me di cuenta de que no era solo yo la que había detectado estas cosas extrañas en la obra de García Márquez, y ahora hablaremos justamente sobre estas críticas. Los señalamientos hacia la obra de García Márquez por romantizar la pedofilia no son nuevos. Por ejemplo, en 2009, cuando estaba por rodarse la versión cinematográfica de Memorias de mis putas tristes, la periodista Livia Cacho acusó al Premio Nobel de hacer apología de la trata de niñas, pues por ahí se detectó que el financiamiento de la película tenía varios nexos con políticos mexicanos que pertenecían a la red de trata que evidenció Cacho. Pero dejando de lado esos temas políticos que, bueno, en su momento se indagaron, y de hecho pues se paró la producción de esa película y eventualmente se llevó a cabo otra adaptación cinematográfica que ignoro cómo estuvo ese asunto. La periodista dijo algo cuando se le cuestionó que se atreviera a señalar al querido Gabo y que me llamó mucho la atención. Es como si hubiera una regla que prohíbe que a patriarcas como Gabriel García Márquez se les pueda tocar, y yo digo, ¿por qué no? Me pregunto también por qué no. Mientras revisaba los comentarios en el clip de la entrevista que te compartí al principio de este video, me encontré con muchos defensores de la obra de Gabriel García Márquez, y no solo de su obra, sino de él como escritor. Y los argumentos de la defensa más recurrentes van en tres direcciones. Uno, que hay que separar al autor de su obra. Dos, que Gabriel García Márquez es un grande de las letras. Y tres, que eran otros tiempos. Vamos a revisar cada uno de estos temas. Separar al autor de su obra. Una de las primeras lecciones que me dieron en la poderosísima Facultad de Letras Españolas en mi clase de crítica literaria es que el autor y la obra son dos cosas diferentes, eso no lo vamos a discutir. Sin embargo, tampoco puede negarse que la literatura es un hecho social, en tanto que es un reflejo de la sociedad y puede contribuir a su transformación al ser un testimonio de una época, de sus ideales y del entorno histórico. Esto porque el autor está inscrito en un contexto social que lo influye. En ese sentido, creo que los artistas sí tienen un poquito de responsabilidad en lo que deciden plasmar en su obra y en consecuencia aceptar las críticas a esta. Entonces, bajo esa lógica, si escribes una obra sobre la pedofilia, te voy a... pues no, y viceversa, si eres pedófilo, escribes una obra, tu obra es pedofilia, pues no, tampoco. Ahora, si escribes una obra que romantiza la pedofilia, abonas a reforzar este discurso que normaliza el abuso sexual infantil, pues eso definitivamente, porque como dije, la literatura es un hecho social. ¿Deberíamos cancelar tu obra por tratar este tema? Pues no, pero sí podemos señalar que este tema es problemático. Por otra parte, y ya hablando sobre Márquez, sí me parece difícil separar al protagonista de Memorias de mis putas tristes, que dice abiertamente que les gustan las niñas, al autor que dice pues, lo mismo. A partir de cierta edad, les gustan las muchachitas de 17 años y de 15 años y de 12 años. Entonces, este argumento, pues como ves, pues no funciona realmente para defender a García Márquez de esta entrevista o de estas palabras que dice. Gabriel García Márquez es un grande de las letras. A ver, como dice Cacho, hay figuras artísticas a las que casi se les canoniza y por ello criticarlas suena a un sacrilegio, y eso no tendría que ser así. Muchas veces olvidamos que los creadores al fin de cuentas son seres humanos y como todos han hecho cosas buenas y malas. Entonces perdonarles todo o justificarlos por su obra o aportaciones en un campo es el colmo del fanatismo y contraviene el punto anterior, porque si aceptamos que una persona y su obra son diferentes, entonces que seas una buena o mala persona no debería contar como puntos a favor o en contra para valorar tu obra. Era otra época. El sistema de creencias de la sociedad cambia con el tiempo. Lo que era la norma eventualmente no lo es debido a que hay gente que señala lo incorrecto o injusto de esta normativa. Pensemos en casos como la esclavitud, que en una época era permitida y alentada y ahora ya no lo es, o al menos ya no debería. Y bueno, sobre ese punto hay que decir que igual que me enseñaron en la FAC
que el autor y su obra son diferentes, también me dijeron que tuviera cuidado con no hacer lecturas anacrónicas de una obra, es decir, que den medir desde la óptica del siglo XXI a obras de otros años. Esto porque hay que entender a una obra desde su contexto histórico, tanto el contexto histórico en que vive el autor como en el que se sitúa la obra. Y sí, las novelas de García Márquez se sitúan en el siglo XIX, principios del siglo XX, reflejan los valores de la sociedad colombiana de ese momento, en el cual era normal que señoros se casaran con chicas notablemente más jóvenes que ellos. Ahora, yo entiendo ese contexto histórico, pero eso no significa que hubiera estado bien que hubiera sucedido esto, y creo que la literatura justamente nos ayuda a entender esto. Como te dije en un video pasado en el que hablé de la censura y que no, si todavía no has visto te lo dejo por acá en algún lado en la pantalla, no se trata de borrar definitivamente el mapa a todas las obras que no se adapten a nuestros valores actuales para fingir que siempre hemos sido una sociedad justa en la que no se ha violentado a nadie y se ha garantizado los derechos humanos de todos, todas, todes, sino que hay que aceptar estas fallas y decir, ok, eso no estuvo bien, y hacer algo para evitar que esto siga sucediendo, porque como te dije, la literatura es un reflejo de la sociedad y puede contribuir a su transformación. Entonces, quedarnos en la comodidad de explicar o de decir, es que era otra época, es no hacer ese trabajo de introspección al que nos invita la literatura. Con todo lo anterior, creo que como dice Alessandra Luiselli, ha llegado la hora de reconocer, en pleno siglo XXI, que existe una retórica en la narrativa clásica de Gabriel García Márquez. Pero eso nos abre otra pregunta. ¿Debemos hablar sobre estos temas? ¿Para qué? Como tema literario, obviamente no la inventó Gabriel García Márquez. Pensemos en otras obras consideradas joyas de la literatura que abordan también ese tema, como la para muchos controversial Lolita de Vladimir Nabokov o La Casa de las Bellas Durmientes de Yasunari Kawabata. Y a ver, yo soy de la idea de que se puede hablar de cualquier tema en el arte, pero la pregunta aquí es ¿para qué? ¿Cuál es la intención como artista de que incorpores este tema dentro de tu obra? Cuando leo estas obras, y particularmente la de Márquez, me gusta justamente intentar indagar en la intención de elegir abordar este tema. El caso de Nabokov es una indagación de la psique de un güey con la percepción de la realidad bien alterada. En Kawabata, las niñas o mujeres jóvenes simbolizan la pureza y el aferrarse a la juventud ante el aterrador paso del tiempo. Es decir, en ambos casos se cumple una función estética o narrativa, que te puede gustar o no, que puedes considerarlo correcto o no, pero hay una intención. Pero en el caso de García Márquez no alcanzo a ver por qué la obvia obsesión por escribir sobre esto. ¿Qué es lo que quería decirnos? Por ejemplo, uno de los pasajes de 100 años de soledad que me causa mucha tristeza es lo que sucede con el personaje de Remedios Moscote. Esto sucede casi al principio de la novela, entonces no es un spoiler muy grande, pero bueno, si eres de esas personas que no les guste que les cuenten nada, pues te puedes adelantar, pero bueno, si no, pues te cuento. Remedios Moscote tiene 9 años cuando se enamora de ella Aureliano Buendía, quien tenía la edad suficiente para ser su papá. Cuando va a pedir su mano, los papás obviamente se sacan de onda, creen que se confundió de nombre con alguna de sus otras 6 hijas, van y despiertan a Remedios para que vean que pues es una niña, e incluso le preguntan a la niña, como para evidenciar aún lo raro de la petición, que si se quiere casar con este señor. Y ella lo que responde es que si quiere volver a dormir. Y estaba de que, güey, ya basta, por favor. Stop it. Get some help. Incluso la escena es bastante problemática donde en la nueva adaptación de 100 años de soledad que hizo Netflix, esta escena no se plantea. Y Remedios Moscote, o bueno, la actriz que la interpreta, es notablemente más grande de lo que se describe en la novela. Aureliano, digamos, tiene la decencia de esperar a que Remedios sea un poco mayor. En la novela se describe que le llega el periodo antes de que llegue a la adolescencia y es en ese momento en el que deciden casarse. Se describe además que ella en un primer momento lo que quería era jugar con sus muñecas y no encargarse de la casa, pero que eventualmente se habituó a sus labores como esposa. Finalmente Remedios queda embarazada, pero fallece durante el parto porque estaba muy pequeña y físicamente le fue imposible sobrellevarlo. Los niños mueren dentro de su vientre, pero Úrsula establece un riguroso luto para pues hacer honor a su imagen. Y varios de los Buendía para las siguientes generaciones van a llevar el nombre de Remedios. Fin.
Bueno, no es el fin, te dije que era el principio de la novela. Eso es al principio, Otro ejemplo amistades. de pasajes cuestionables en la narrativa de Márquez es el caso de América Vicuña, la última amante de Florentino Ariza, quien tiene 74 años cuando América tiene solo 12. Aquí te dejo una tierna cita de Grooming. Todavía era una niña en todo sentido, con sierras en las dientes y peladuras de la escuela primaria en las rodillas, pero él vislumbró de inmediato la clase de mujer que iba a ser pronto, y la cultivó para él en un lento año de sábados de circo, de domingos de parques con helados, de atardeceres infantiles con los que se ganó su confianza, se ganó su cariño. Se la fue llevando de la mano con su suave astucia de abuelito bondadoso hacia su matadero clandestino. Para ella fue inmediato, se le abrieron las puertas del cielo. Y creo que en resumen, ese es mi gran problema con la obra de García Márquez. El problema no es que hable de las relaciones de menores y adultos, o sea que sí es problemático, ¿no? Pero no es el problema que lo toque directamente, sino es que lo haga desde la romantización. Y ojo, los antes mencionados Kawabata y Nabokov también romantizan esto y si quiere los unamos en otro video, pero al menos entendí el punto que querían tocar. Pero acá no veo nada más que la normalización de un discurso que permite que 1 de cada 6 niñas y 1 de cada 10 niños hayan sufrido abuso sexual en países latinoamericanos, según datos de la UNICEF en 2021. Por supuesto que García Márquez no es el causante de esta problemática, sin embargo, como dije antes, los artistas sí son un poquito responsables de las repercusiones que tenga su obra, porque sí, cada lector es libre y responsable de entender lo que desea de una obra, pero mucha de la interpretación se da con base en lo que escribe el autor. ¿Qué debería interpretar del fragmento de Florentino Ariza que no sea ver a un viejito fingir ser un abuelito tierno para luego usar de una niña? Y es que de verdad esto es lo que me sabe peor cuando recuerdo a su autor diciendo que no comprende por qué a la gente le conflictúa que un señor de 65 se enamore de una chica de 17. En este sentido, como comenta Nadia Becelis en su artículo Del amor, la pederastía y otros crímenes literarios, América Vicuña y las niñas de García Márquez, es problemático el silencio de la crítica y los lectores que exoneran a los narradores de García Márquez, quienes utilizan estrategias discursivas para legitimar sus fantasías y abusos para satisfacer su concupiscencia, silenciando a los personajes femeninos para ofrecer el sometimiento que requieren los victimarios para efectuar estos actos, y mostrando la complicidad de familiares y testigos, discursos que de hecho en la realidad suceden. Y creo que eso también al final es otra de las cosas que me da coraje, que García Márquez es muy buen escritor y tiene una pluma capaz de convencer a la gente. Tan es así que hay muchos lectores que ven a Florentino Ariza como un pobre hombre que hace todo lo que hace para sobrellevar el hecho de que no pudo estar con el gran amor de su vida. Muy bien, y como pudiste ver a lo largo de este video hice justamente todo lo que me dijeron en la facultad que no hiciera. Te ofrecí una lectura anacrónica, es decir, desde mi perspectiva del siglo XXI, y también estoy mezclando tanto el discurso de la obra de García Márquez como al mismo autor de esta obra. Siento, mi mentor, te he fallado. Te he fallado. Y bueno, además de ofrecer una disculpa a la Facultad de Letras y pedirle que por favor no me quiten mi título, gracias. Pues vamos, al final creo que este video lo estoy haciendo con la intención de que hagamos como decía Alessandra Luiselli. Hay que aceptar que estas situaciones, que estos discursos están presentes en la obra de García Márquez. Están ahí y no podemos hacer nada y no podemos seguir fingiendo que esto no sucede. Entonces eso va sobre todo para las personas que defienden a García Márquez. La obra de García Márquez es valiosa, como ya mencioné, es una de las voces latinoamericanas más importantes del siglo XX. No se puede entender la literatura de esa época sin él, pero también hay que reconocer que esos discursos son problemáticos. Y como te decía, García Márquez no es responsable de que siga sucediendo abuso sexual, definitivamente, pero sí abona, como también te decía, a la normalización de este discurso. Y bueno, en ese sentido creo que si aspiramos a ser lectores críticos, que creo que es lo que tendríamos que buscar todas las personas que nos dedicamos a la literatura, ya sea leerla, escribirla o estudiarla, creo que tendremos que hacer varias cosas. La primera de ellas, y como decía Levia Cacho, es perder el miedo a cuestionar a figuras grandes de la literatura.
bajo esta óptica de que, ay, no, es que yo qué voy a saber, como te decía al principio del video, o sea, yo ya había detectado estos temas y decía, ay, no, pero yo por qué voy a comentarlo abiertamente, si, bueno, yo qué voy a saber de literatura, si el premio Nobel es él. Que como lectores estamos en todo nuestro derecho de comentar una obra, como también creo que te decía hace unos videos, la obra de un autor le pertenece a su autor mientras la crea, pero una vez que se la da a los lectores, espectadores o lo que sea, pues ya los lectores tienen la posibilidad de hacerla suya. Y parte también de hacer tuya un libro o una obra es comentar aquellas cosas que te gustan y no te gustan. Y no hacer como yo que te decía que me daba como bastante pena comentar estos temas porque decía, ay, no van a pensar que soy tonta o que estoy leyendo mal. O sea, quitémonos esa idea de que estás leyendo mal solo por hacer una crítica que quizás no vaya con lo que todas las personas comentan sobre una obra. Y bueno, aquí también quiero hacer otra acotación y es que muchas veces se nos olvida cuando consumimos ya sea literatura o arte en general que el arte no está hecho solamente para que disfrutemos, para que nos entretengamos, sino que también refleja muchas veces esas facetas oscuras o problemáticas de los seres humanos. Y eso lo he visto mucho tengo amigos que pues me han comentado que no ven ciertas películas porque, ay, pues es que ya hay mucha violencia en las noticias y pues para qué quiero ver otras 2 horas de, no sé, de problemática de desaparecidos o de la violencia en nuestro país, y eso es muy válido. Pero también hay que recordar que estas obras, o sea, que hay obras que están hechas adrede para incomodarnos y para evidenciar estas problemáticas sociales o para evidenciar, pues como te decía, estos recovecos oscuros de nuestra condición humana. Entonces, como ves, reconozco que hay literatura que está hecha adrede para incomodarnos, pero no me parece que ese sea el caso. O sea, la obra de García Márquez no creo que tenga este componente crítico, es decir, no creo que él haya puesto eso ahí para evidenciar que en el siglo XIX, principios del siglo XX, era común que señoros se enamoraran, entre comillas, de chicas jóvenes. No creo que vaya por ahí. Y tú podrás decirme, bueno, Tania, pero no es que toda la literatura tiene que ser crítica o que tiene que funcionar para denunciar las cosas malas que suceden en la sociedad. Y yo te diré que pues en efecto es correcto. Pero no porque la literatura tenga una función estética significa que en pro de alcanzar la belleza se permita cualquier cosa, porque pienso, por ejemplo, en esos pasajes que sí muy bonitos, en los que el narrador habla acerca de cómo Aureliano, toda su existencia se reduce en pensar en remedios y que, ay sí, su nombre es como el vapor que flota del pan al amanecer. O sea, muy bonito y todo, pero no deja de ser un señor pensando en una niña. Entonces, como que eso siento que sí le resta como cierta belleza. Pues todo esto es para decir que entiendo que hay algunas personas que deliberadamente deciden no acercarse a la obra de García Márquez por esto. De hecho, dentro de los comentarios de este fragmento de entrevista que leí, pues varias personas, sobre todo chicas, decían esto de que yo por eso nunca voy a leer una obra de García Márquez o, ay, qué bueno que nunca lo he leído, justo iba a empezar a leer Cien años de soledad, pero ahora me quitaron las ganas. Y pues no, o sea, obviamente es una decisión de cada quien, o sea, si de verdad eres muy sensible a estos temas o a cualquier tema y decides no acercarte a una obra por eso, es totalmente válido. Al final es una decisión personal y por otra parte también puede ser una decisión política. Eso está súper bien, no lo estoy cuestionando. Pero también creo que es importante, como te comentaba, enfrentarte a veces a esta literatura que nos genera incomodidad. Y más allá de el acercarnos como una especie de terapia de choque, de decir, ah, bueno, esto me repele, me voy a meter de todas maneras porque soy valiente o algo así. No va por ahí, simplemente pues porque me parece que es una experiencia interesante el reflexionar sobre qué es lo que nos está generando incomodidad. Yo ya te compartía que mi incomodidad con la obra de García Márquez es justamente que lo hace desde la romantización. Y no me perdí de esta experiencia de leerlo desde la primera mano, ¿no? De no quedarme únicamente con lo que dicen las demás personas que dice la obra de García Márquez, porque pues eso también es caer como en un fanatismo pero inverso. Por ahí dicen que los haters son fanáticos convencidos, y así como hay gente que defiende sobre todas las cosas la obra de García Márquez porque el gran maestro Gabo, el premio Nobel de literatura, pues así estas personas que le traen tirria sin siquiera conocer su obra.
Como te decía, esto me parece que es una decisión de cada quien, muy respetable, y que tiene que ver también mucho con la manera en la cual nos enfrentemos a la literatura, a lo que esperemos de esta. Pero sí creo que también estas ideas de vamos a funar a García Márquez y ya son muy reduccionistas al final, como he mencionado a lo largo de este video, García Márquez no es el responsable de que sucedan abusos sexuales. Sí abona, como también lo he dicho, a la romantización y normalización de estos discursos, pero al final pues también el censurarlo pues no me parece que sea la solución. O sea, si fuera tan sencillo como que ya no vamos a volver a leer a García Márquez y con eso ya no va a haber señoros de 70 años que le gusten las niñas, pues ay, qué bendición, sería una solución muy sencilla, pero pues lamentablemente esto no funciona de esa manera. Muy bien, y ya para ir cerrando este video debo decir que me siento como muchísimo mejor de poder sacar esto de mi pecho, porque como dicen por ahí, mi pecho no es bodega. Y decir abiertamente cuál es mi problema o la razón por la cual me he distanciado con la obra de García Márquez. Quizás en otro momento le dé otra oportunidad, pero la verdad es que no he tenido ni tiempo ni ganas, porque eso hay que admitirlo, ¿no? Cuando te enfrentas con algo que te incomoda, pues eso puede ser un poco desgastante o pues no tan agradable, lo cual es obvio. Entonces, bueno, si hago una relectura de la obra de García Márquez y cambio de opinión, pues también te lo haré saber. Por mientras, lo que me gustaría es escuchar, o mejor dicho, leer tu opinión sobre cuál es tu relación con García Márquez. ¿Habías notado esto? ¿No lo has leído justamente por esta razón? O si por el contrario piensas que pues su aportación a la literatura es así de importante como para que no sea relevante ese tema. Todo lo que tú quieras me lo puedes dejar en los comentarios, porque como te digo, me dará mucho gusto leerlos y estaré interactuando por allí. Y bueno, pues muchísimas gracias por ver este video, nos estamos viendo pronto, hasta luego.